Hola, buenas tardes. Aquí estamos de nuevo con Teología para Laicos Inquietos. Esta vez la segunda sesión del curso Hablemos del Futuro. En la primera veíamos lo problemático que se ha vuelto el futuro, no solamente el futuro anunciado por Jesús, sino que el futuro a secas. Ahora vamos a ver qué es lo que dice Jesús sobre el futuro, la promesa de Jesús y sus problemas. Comparto. El anuncio. Prácticamente todos los especialistas afirman que el anuncio de Jesús se encuentra magistralmente sintetizado en un breve resumen del Evangelio de Marcos. El plazo, o kairos, se ha cumplido. El reinado de Dios ha llegado. Conviértanse y crean en la buena noticia. El texto nos presenta en primer lugar una buena noticia, o evangelio, es lo mismo, que consiste en que Dios ha comenzado a reinar. Por eso se trata de un cambio de época, eso es lo que significa kairos. Se ha terminado ya el tiempo de preparación, empieza la irrupción definitiva de Dios. El Nazareno da por supuesto que todos sus oyentes saben a qué se refieren sus palabras, y tan solo aclara o glosa algunas de las características más prominentes del reino. Este es un problema bastante común, ¿no?, con los textos antiguos. Aquello que es sabido por todos no se pone por escrito. Porque ponerlo por escrito es ser un poco latero, ¿no es cierto? Decir cosas obvias. El problema está cuando varios siglos más tarde un especialista tiene que entender qué es lo que había debajo de muchas de las expresiones, ¿no? Eso nos pasa con Reino de Dios, ¿no? Tenemos que armar un puzzle que es complicado. El primer paso para comprender el anuncio de Jesús es comprender la situación en que se encontraba el pueblo. El pueblo judío de Palestina del siglo I estaba en una profunda crisis. Las raíces de la misma eran muy antiguas, pero fue en esta época cuando se experimentó como una situación desesperada y que exigía un cambio radical de rumbo. Se trataba entonces de una auténtica crisis de identidad. Israel había estado de continuo bajo el imperio extranjero, pasando sucesivamente del yugo de un imperio al otro. En la época de Jesús, la Galilea estaba gobernada por los hijos de Herodes el Grande, ¿no? Aquí prefiero pasar directamente el mapa. Está un poco pequeño, pero prefiero tener la visión global. A ver, todo lo que está en colores fuertes perteneció a Herodes el Grande, que es el Herodes del nacimiento de Jesús. Poco después, Herodes murió y repartió su reino en 3 hijos. Herodes Antipas, a él le dejó Galilea y Perea, lo que está en morado, ¿no? Aquelao se quedó con Samaria y Judea, ¿no? Y Filipo con esta zona, ¿no? Ahora, Arquelao duró poco. Una delegación de judíos lo denunció al César con la acusación de que era despótico y cruel, y entonces el César puso un gobernador romano o procurador romano. Entonces, en la época del ministerio de Jesús tenemos un gobernador romano gobernando esto, Samaria, Judea, y Herodes Antipas en Galilea y en Perea. Además, el Sanedrín, que funcionaba en Jerusalén, era un consejo de sumos sacerdotes y ancianos. Los ancianos eran los jefes de las principales familias laicas. Este consejo tenía mucho poder. El sumo sacerdote tenía muchísimo poder porque regulaba la vida cotidiana en todos sus aspectos. Roma se reservaba el orden público y el cobro de impuestos. Otro tanto pasaba con Herodes en Galilea. Herodes gobernaba lo cotidiano, pero tenía que pagar un impuesto a Roma y mantener el orden. El sometimiento a Roma fue la causa de continuas tensiones, tanto de resistencia pacífica como de revueltas violentas.
Se trataba de la cuestión de la soberanía de Dios sobre el pueblo de su alianza. ¿Se fijan? La cosa más de fondo de fe. Se trataba de la fe en Dios como único jefe y Señor frente al señorío extranjero. Palestina era una sociedad agraria. Los contemporáneos de Jesús vivían del campo, como todos los pueblos del siglo I integrados en el imperio. Prácticamente toda la población vivía trabajando la tierra, excepto las élites de las ciudades, de las grandes ciudades, que se ocupaba de tareas de gobierno, administración, recaudación de impuestos o vigilancia militar. Y aquí hay un punto que es clave, ¿no? Los tributos de Roma, sumados a los de Herodes y a los del templo, se llevaban entre un tercio y la mitad de la producción de las pequeñas propiedades agrícolas familiares, que eran la base de sustentación de las familias. Muchas quebraron, lo que llevó a la disolución y a la miseria a la familia que la cultivaban. Incluso, claro, disolución, o sea, se termina la familia, ¿no? Por eso lo del impuesto es muy grave. No es un tema menor, eh, porque era la principal causa de empobrecimiento. Ante esto, Jesús anuncia un reino futuro en dos etapas. Y aquí, como digo, estamos armando una síntesis a partir de fragmentos, ¿no? Cosas que hay por aquí, por allá. A, a veces hay que recurrir a más de algún apócrifo de la época, ¿no? Para completar conocimiento. Yo no me voy a meter en la cuestión de la fuente y hacer un análisis fino porque eso sería muy largo. Jesús anuncia un gobierno de Dios que está por llegar. Este reino futuro tiene dos etapas, una mesiánica y otra que implica un cambio radical de nuestro mundo. La etapa mesiánica, que algunos autores sostienen y otros no, pero que es importante. La primera etapa se trata de un gobierno de Dios sobre Israel a través del Mesías, en cumplimiento de algunas profecías del Antiguo Testamento, ¿no? Aquí pongo Miqueas e Isaías, pero hay varios más. Esta profecía de Miqueas es particularmente gráfica de lo que pasaría en la época mesiánica. Al final de los tiempos, el monte del templo de Yahvé se asentará en la cima de los montes y se alzará por encima de las colinas. Acudirán a él los pueblos, llegarán naciones numerosas que dirán: vengan, subamos al monte de Yahvé, al templo del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y nosotros seguiremos sus senderos. Pues de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Yahvé. Él juzgará entre pueblos numerosos y arbitrará entre naciones poderosas. Convertirán sus espadas en asadones y sus lanzas en podaderas. No levantará la espada nación contra nación, ni se adestrarán más para la guerra. Se sentará cada cual bajo su parra y su higuera, sin que nadie le inquiete. Yahvé Sebaot ha hablado. Se fijan, gobierno en esta tierra, en Israel, por un Mesías, es un monarca. Y ese reino, como veremos, sería luz de las naciones. Ahora, el gran problema eran los romanos. ¿Qué va a pasar con los romanos? Y ahí se esperaba una intervención divina especial, ¿no? No dice Jesús nunca qué, pero por lo que sabemos por otros textos, signos en el cielo, quizás envío de sus ángeles, alguna cosa de ese tipo, ¿no? Y entonces, con eso, Israel se libraría de los romanos y tendría lugar en la tierra de Israel un gobierno mediante un Mesías humano y un gobierno teocrático. La tierra de Israel, libre de paganos e infieles, la mayoría de ellos extranjeros, se dedicaría en cuerpo y alma a cumplir la voluntad de Dios en lo central de la ley, pues todo el mundo se habría sinceramente convertido. ¿Cuánto duraría este reino mesiánico? Jesús nunca lo precisa. La restauración del pueblo completo de Israel, las 12 tribus, acuérdense que las 12 tribus ya no estaban. 10 fueron disueltas por el imperio asirio,
Judá y Benjamín, que se fundieron, vivieron en el exilio babilónico. Entonces, una de las grandes esperanzas era justamente la restauración de las 12 tribus en esta época mesiánica. Y esta restauración sería el camino para la transformación de todos los pueblos gentiles. También estos, por la mediación de Israel, ingresarían en el acontecimiento del reino de Dios. Se cumpliría así una dimensión importante de la esperanza judía. En ella se expresaba la profunda comprensión que Israel tenía de su elección. Israel sabía que su función última era ser medio de salvación para todos los pueblos. Alcanzaría su cumplimiento en la restauración final de todos ellos, creándose así la comunión de los pueblos de la tierra entera. Se fijan, o sea, salvación universal para todos los pueblos, pero a través de Israel. Se fijan, esa es la cosa aquí. Esta etapa está bastante implícita en los textos, pero por ejemplo, si ustedes leen bien el Magnificat, ¿no es cierto?, el himno mariano, lo leen bien, se van a dar cuenta que la profecía es que Jesús va a gobernar Israel y nos va a librar de nuestros enemigos, como dice el Mesías, y otro himno más del, también del relato de la infancia. O sea, hay varias huellas de esto. El solo hecho de que Jesús juntara 12 apóstoles. ¿Qué significa 12 apóstoles? Simboliza las 12 tribus, los fundadores de las 12 tribus. ¿Se fijan? Hay varios indicios de esto. Ahora, esto fue desapareciendo cuando desapareció el judaísmo, el cristiano judaísmo, ¿no? Por las dos guerras que hubo contra Roma y otros acontecimientos. Entonces, evidentemente que cuando se trataba de anunciar el evangelio a pueblos gentiles o paganos, hablar de un reinado de Dios circunscrito a la nación judía, aunque fuera como medio, ya era una cosa muy difícil de entender. La etapa de plenitud. Esta la conocemos más, pero también aquí hay alusiones fragmentarias, ¿no? Y es necesario hacer una reconstrucción global utilizando información de otros textos. ¿Por qué fragmentaria? Porque en este caso, muchas de las cosas que Jesús dice sobre esta etapa, todo el mundo las sabía. Entonces, nuevamente es lo que yo dije, ¿no es cierto? Aquello que es obvio no se pone por escrito. Las grandes etapas del fin era el fin del mundo, el fin de este mundo, la venida del Hijo del Hombre, la resurrección de los muertos, el juicio universal y la nueva creación. Vamos una por una. Es opinión hoy compartida por la generalidad de los investigadores que Hijo del Hombre no era una designación usual judía para un personaje o figura salvadora o Mesías, ¿no?, relacionada con el reino de Dios. Jesús, influido por y de acuerdo con la tradición del libro de Daniel, habló también de una figura semi-humana, como un hijo del hombre, que habría de venir en nombre de Dios como juez de vivos y muertos en los días postreros o últimos. Leo lo de Daniel, decía, es una gran visión apocalíptica, ¿no? El vidente dice, yo seguía mirando y en la visión nocturna vi venir sobre las nubes del cielo como un hijo del hombre, que se dirigió hacia el anciano y fue presentado ante él. Le dieron poder, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su poder es eterno y nunca pasará, y su reino no será destruido. Hay consenso entre los biblistas en que Jesús no se identificó con el Hijo del Hombre, no de manera explícita. A veces aplica Hijo del Hombre en el sentido de ser humano a su persona, pero sin mayores. En cambio, cuando Jesús anuncia la acción del Hijo del Hombre futura, siempre lo hace en tercera persona. La comunidad cristiana, los primeros cristianos van a identificar a Jesús con el Hijo del Hombre. Una profecía típica que tenemos en Marcos, que es bastante conocida, ¿no? Dice, más por aquellos días, después de aquella tribulación o grave problema, ¿no?, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas irán cayendo del cielo
y las fuerzas que están en los cielos serán sacudidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que viene entre nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a los ángeles y reunirá de los cuatro vientos, o sea, de todas las direcciones, a sus elegidos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Se fijan, un lenguaje que es muy de la literatura apocalíptica, que influyó mucho en los evangelios, pero ni Jesús ni los evangelistas fueron apocalípticos, ¿no? Utilizaron un poco el lenguaje, pero no fueron apocalípticos. Entonces, misterioso Hijo del Hombre. Jesús habla poco de la resurrección de los muertos, aunque la presupone. En esto no hay mayor problema. De inmensa mayoría los judíos de la época de Jesús creían en la resurrección de los muertos. Entonces, por eso Jesús no profundiza en eso. Hay un texto que es muy explícito, Marcos 12. Jesús discute con los saduceos, un partido político religioso de Israel que no creía en la resurrección de los muertos. Y dice, al final en su conclusión, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, ¿no? Y nombra a Abraham, Isaac y Jacob, dando por sentado que ellos están vivos, resucitados. Respecto del juicio, si bien es cierto que no es el tema central de Jesús, ni siquiera de su parábola, a diferencia de Juan Bautista, por ejemplo, Jesús cree con casi todo el judaísmo en un juicio final, tanto individual como colectivo. Es secundario, sí, pero existe. Aparece en muchas parábolas con la idea de separar lo bueno de lo inútil, o bien de desaprovechar o no la oportunidad que Jesús está ofreciendo, o bien de ser infiel o no a la misión encomendada. Esto habría que recuperarlo, ¿no? Es cierto que en el pasado se abusó mucho de esto, como yo dije en la sesión pasada, ¿no? Todas esas descripciones de las penas del infierno, etc. Pero habría que recuperarlo de una manera más sana. Es complicado que no esté en absoluto en la predicación, ¿no? El culmen de todo este camino del reino de Dios iba a ser la época de la gran paz y la plenitud de vida, de la que disfrutarían juntos Israel y todos los pueblos, formando así la nueva humanidad pacificada, en un mundo renovado, ¿no? Aquí estamos hablando de un mundo renovado, de cuerpos resucitados, etc., ¿no? Jesús lo describía con la imagen ya tradicional en la esperanza israelita del gran banquete de la fiesta definitiva. Bonita imagen, ¿no? Tan perdida, ¿no? De repente, ¿no? Al final entonces sería la gran fiesta de todos los pueblos en la tierra transformada, donde el Dios creador. Las comidas abiertas celebradas durante su misión eran signos proféticos de ella. Sería un grave error darle un significado puramente espiritual a esto. No. La esperanza definitiva es corporal y mundana. Y es fiesta. Ahí tenemos entonces el futuro en dos etapas. Pero además Jesús anuncia un reinado que ya está presente. Lo más original del discurso de Jesús en su anuncio del reino no está en su dimensión de futuro. Este aspecto era compartido por casi todo el judaísmo. Lo propio de Jesús es la afirmación de que este reinado comienza ahora, en el presente. Ante la pregunta de Juan Bautista encarcelado, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro?, Jesús responde presentando aquellos signos que, según Isaías, eran constitutivos del reinado de Dios. Vayan ustedes a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Los ciegos ven y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena noticia. Y dichoso el que no se escandalice de mí. Lo anunciado por los profetas se está cumpliendo y por lo tanto ha llegado el reinado de Dios. La enigmática frase final, ¿no es cierto? Y dichoso el que no se escandalice de mí, es una invitación a evitar la desilusión por la modesta presencia de este, ¿no? Y va a ser una de las grandes críticas que se le va a hacer a Jesús. Bueno, ¿dónde están los signos apocalípticos, no? Esa caída a las estrellas y cosas como esa, ¿no? La nueva era anunciada por el Bautista se está cumpliendo de un modo distinto al que él preveía.
El Mesías no está poniendo en práctica el juicio divino, condenando a unos y acogiendo a otros, sino ofreciendo una oportunidad ilimitada de acogida y perdón. No se niega la existencia de dicho juicio al final de los tiempos, sino que Jesús afirma que, con su actitud y palabra, que el momento actual es el momento de la reconciliación y del perdón. El reino de Dios ya está aquí, pero solo como una semilla que se está sembrando en el mundo, ¿no? Un día se podrá recoger la cosecha final. El reino de Dios está irrumpiendo en la vida como una porción de levadura, ¿no? Dios hará que un día esa levadura lo transforme todo. La fuerza salvadora de Dios está ya actuando secretamente en el mundo, pero todavía es como un tesoro escondido que muchos no logran descubrir. Un día todos podrán disfrutar de él. Jesús no duda de este final bueno y liberador. Aquí está lo más original de Jesús. ¿Se equivocó Jesús? Esta es una gran pregunta que uno no puede evitar. ¿Se equivocó Jesús al esperar una consumación tan pronta, aunque imprecisa, del reinado de Dios? La respuesta debe distinguir las dos etapas del reino futuro. Eso es fundamental, ¿no? La mesiánica y la plena. Sobre la era mesiana la pregunta es, ¿Jesús fue un ingenuo al esperar una pronta y espectacular intervención divina? Así nos parece hoy. Desde el punto de vista del escepticismo científico del siglo XX, del que estamos empapados, él puede ser un iluso soñador. Sin embargo, si uno lo mira en su época, y eso es muy importante, él estaba siguiendo una pauta muy común de la historia judía. Y según las creencias corrientes, no habría sido tenido por loco. O sea, los fariseos también esperaban, por ejemplo, señales en el cielo, o sea, que vendrían. Y Jesús era seguido por bastantes judíos. Jesús estaba en la línea de las grandes profecías, Miqueas y otros, ¿no? Isaías. O sea, ahora, lo anunciado por Jesús no se cumplió, por supuesto. Como toda la profecía bíblica, el futuro estaba condicionado por la actitud del pueblo y sus dirigentes. Y triunfó finalmente la posición de los celotas, también de los sumos sacerdotes, ancianos, ¿no? Y a la larga se impuso la vía violenta que condujo al desastre del año 70, ¿no? Cuando los romanos destruyen el templo. Entonces aquí, ¿no es cierto?, uno puede decir que en realidad Jesús no se equivocó, sino que lo que Jesús proponía presuponía la adhesión del pueblo y sus dirigentes. Y eso no se produjo. Respecto de la etapa de plenitud, la pregunta clave es, ¿se equivocó Jesús al esperar una consumación tan pronta, aunque imprecisa, del reinado de Dios? Hay que tener en cuenta que Jesús estaba pensando en años, ni siquiera una generación. Jesús se despide en la última cena, en el texto que está en los evangelios, no en la carta a los Corintios, que es el texto que usamos en la misa, sino que el otro. Él se despide de sus discípulos en la última cena diciendo que pronto se van a volver a ver cuando el reino esté consumado. Pronto. Sin duda Jesús se equivocó. Fue hijo de su tiempo. En ese tiempo los principales grupos judíos, fariseos, esenios, umranitas, Juan Bautista, estaban convencidos de estar situados en la última etapa de la historia, muy próxima al fin del mundo que acompañaría la venida de Dios como rey. Debemos tener en cuenta que en la época se atribuía al universo una edad de unos 4.000 años y que el mundo era un poquito más que el Mediterráneo. Se fijan, o sea, en la Biblia todo es pequeño, desde el territorio de Palestina, que es pequeñísimo, hasta el mundo. Las estrellas, bueno, son las estrellas que cuelgan del firmamento, ¿no?, sobre el Mediterráneo. El firmamento es una gran claraboya, y la Tierra es plana. Una claraboya que está sobre la Tierra y la Tierra es plana. Es un mundo pequeño, es un tiempo pequeño, ¿no?
Y esta visión va a durar hasta el siglo XIX. O sea, recién en la segunda mitad del siglo XIX, los arqueólogos empiezan a descubrir que la antigüedad de la Tierra es enorme. Eh, y eso va a cambiar nuestra visión del mundo. Entonces, con esas dimensiones, pensar que se estaba en la última etapa de la historia y que pronto vendría el cambio definitivo, no era una barbaridad, ¿no? Las dimensiones actuales nos ponen en otro escenario cultural. Una antigüedad del universo de unos 13.700 millones de años. Antigüedad de la Tierra de unos 4.500 millones, ¿no? Una humanidad de más de 2 millones de años y un universo de cientos de millones de galaxias. En cuanto a nuestro planeta, a menos que nos sobrevenga una catástrofe externa, por ejemplo un meteorito, o interna, agotamiento de los recursos, no se ve por qué Dios querría poner un fin próximo a una creación evolutiva tan extensa, ¿no? Más bien parece que Él lleva el universo a su meta silenciosamente, pacientemente, sin forzar nada, sin apuro alguno. Y esa lentitud, ese silenciosamente, ¿no es cierto?, es una complicada prueba para nosotros que en el día a día a veces nos parece que Dios está ausente. Y hay que afinar la mirada para esperar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ampliar la esperanza, el mensaje de Jesús, su presencia, tenemos que ampliarla a las dimensiones de nuestro universo, o sea, repensarla, ¿no? Y ese va a ser el tema de la próxima sesión. Lo anterior lleva a esta pregunta: ¿este error invalida la pretensión de Jesús? Me parece que no. Hay, ha habido teólogos que piensan que sí, ¿ya? Pero hoy día no. Por mucho que tarde la consumación de este mundo, el cumplimiento de este mundo por efecto del reinado soberano de Dios, lo fundamental sigue en pie. Es parte de la fe bíblica el dato de que Dios salva aquello que crea, desde lo material a lo espiritual, o sea, todo, desde lo individual a lo social, por muy grande que sea el mundo. Los cristianos esperamos un regreso de Jesús que traiga una transformación profunda de nuestro mundo, ¿no? Una transformación que recoja y lleve a plenitud lo mejor de este universo nuestro, tan amplio y a la vez maravilloso. Y respecto a nuestra situación presente, siempre es posible crear espacios de humanización en donde pueda hacerse presente la acción reinadora de Dios. Nosotros no construimos el reinado de Dios. La acción reinadora de Dios es de Dios. Pero si abrimos espacio, Dios puede actuar en medio de las limitaciones propias de la historia, tal como en su momento lo hizo Jesús y la iglesia primitiva, ¿no? La iglesia primitiva, eso sería un temazo, ¿no? Como el cristianismo primitivo, con sus comunidades, con todos los defectos que tenían las comunidades, logró crear una cultura distinta, alternativa al imperio, una cultura de la solidaridad frente a la cultura de la explotación que era tan común en esa época. Bien, pues, nos veríamos en la próxima sesión. Les deseo a todos ustedes que estén muy bien.